Hola, gracias por acompañarnos. Estamos en la barriada habanera del Vedado, en uno de los sitios más céntricos de la capital del país. Vamos rumbo al centro Fidel Castro. Allí vamos a compartir con usted algunos detalles de uno de los documentos más importantes en la historia de la Revolución cubana. Fidel tenía el método de la denuncia pública en unos casos. Es tan meticuloso que obviamente habla primero de la educación, que era lo primero que había que hacer. Llenaba el salón, solo quien fue tan herido, la patria humillada ha visto. 70 años del alegato La historia me absolverá. Como le prometí, ya estamos en el centro Fidel Castro en La Habana, en la barriada del Vedado, en la capital cubana, y me da muchísimo placer poder conversar con un historiador de esta institución, una persona que conoce profundamente la obra del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro. Agradecemos muchísimo que nos reciba en su oficina el historiador Abel Aguilera. Abel Aguilera es máster en Ciencias Históricas y además es presidente de una sección especializada de la Unión de Historiadores de Cuba. ¿Qué tal, Abel? Un gusto que me inviten aquí en este programa. Los principales problemas de Cuba que Fidel mencionó en el histórico alegato La historia me absolverá empezaron a resolverse a partir del 1 de enero de 1959, cuando triunfó la revolución. Y la historia me absolverá es el documento radical, es el documento trascendental que guía el programa político de ese gobierno revolucionario recién llegado al poder y que, lógicamente, las fuerzas políticas que están en Cuba empiezan a presionar a la revolución, decirle, bueno, usted prometió que en el caso de que triunfaran iban a hacer todo esto, etc. Entonces Fidel está empeñado moralmente con resolver los problemas que él había dicho. Entonces esto se convierte en un programa revolucionario y en un programa de gobierno que, como te decía, se cumple o se da por cumplido el 15 de octubre del año 1960. La lectura de este documento, que además ocurre en la oriental provincia de Santiago de Cuba, no se hace justamente en el Palacio de Justicia, según tengo entendido, como estaba previsto. O sea, se dan cuenta de que este joven abogado no es una persona común, y eso lo he visto en los trabajos que ha publicado la periodista Marta Rojas, que sí estuvo allí. A ver, mira, la causa 37, que es la causa más importante que se establece durante la República y después probablemente el triunfo de la Revolución, tiene 10 vistas orales. Fidel participa en las dos primeras y después alegan de que Fidel está enfermo, lo cual no es cierto. Y a Fidel lo separan del juicio. Se realizan las otras vistas orales y dejan a Fidel para el final. Es decir, Fidel participa en la última, en la vista número 10, que esta se celebra el 16 de octubre del año 1953. El resto de los asaltantes de Moncada sí lo hacen en el Palacio de Justicia, lugar que, por cierto, fue tomado por Raúl Castro y Lester Rodríguez, que era el jefe de ese comando, ¿no?, que asalta el lugar. Y a Fidel lo llevan para una salita de enfermeras en el Hospital Saturnino Lora, que es decir, es un hospital que se encuentra frente al cuartel Moncada. Es una sala que se toma primero como medida de seguridad. Existía el temor de que algunos revolucionarios en Santiago de Cuba asaltaran el convoy de traslado de la cárcel de Boniato hacia el Palacio de Justicia, asaltara el convoy y se llevaran a Fidel. Ese era un temor que existía. Fíjense que Fidel en ese día es fuertemente custodiado por armas, por carros, y Fidel hace el traslado hacia la salita del hospital. Y como una forma también, medida de seguridad para desvirtuar la atención, todo el mundo espera que el juicio se haga en el Palacio de Justicia, lo hacen en un lugar aparte, lleno de arbitrariedades, lleno de irregularidades judiciales. Para empezar, Fidel llega esposado al lugar y tiene que hacer el alegato esposado. Lo primero que hace es que él pide que le quiten las esposas para él poder hablar y hacer su autodefensa. Que como caso curioso hay que decir que Fidel no pide que lo exoneren. Y es un caso probablemente atípico en la historia de nuestro país, hay que buscar en el mundo. Fidel lo que pide es que lo condenen. Entonces Fidel, fíjate que el alegato cierra, condenadme, no importa. Si Fidel lo que está pidiendo es que lo condenen, porque él siente que es su deber moral, porque lo que él hizo considera que fue justo. Bueno, después de todo el alegato que él hace, ¿no?, que dura 4 horas y tanto, dura su alegato, y se hacen esas condiciones muy difíciles, muy irregulares. A Fidel prácticamente le piden, porque hay que decir algo, Fidel inicialmente no pensó autodefenderse.
Fidel tenía asignado un abogado. Bilito Castellano es quien defiende, es un compañero de aulas de Fidel, revolucionario, y defiende a la mayoría de los asaltantes al cuartel Moncada. Fidel tiene su abogado, que no es Bilito, es otro abogado santiaguero, que es un abogado que la familia le gestiona, que intenta defenderlo. Recuerda que es una familia adinerada, pero se le hizo muy difícil a este abogado poder entrevistarse con su cliente. Entonces no lo dejaban ver. Cada vez que iba a la prisión a entrevistarse con su cliente, no podía, era muy difícil. Entonces Fidel toma la decisión de autodefenderse. Volveremos al Centro Fidel Castro en la capital cubana para seguir hablando del alegato La historia me absolverá, que en este 2023 cumple 70 años. Gracias al historiador Abel Aguilera por compartir con nosotros estos minutos. Esta es una producción Radio Habana Cuba, una realización de Abel Rosales, quien le habla. 70 años del alegato La historia me absolverá.